Bienvenidos todos al banquete de compromiso. La ceremonia de compromiso comienza ahora. Sí. Wuhan, acepto. Qinfang. Wan, he tenido un accidente automovilístico. Estoy en el hospital ahora. ¿Puedes venir aquí? Wang Qinfang ha tenido un accidente automovilístico. Pausemos nuestra ceremonia de compromiso por hoy. Necesito ir a ver si Qinfang está en peligro. ¿Qué? Wan, ¿de qué estás hablando? ¿Sabes qué día es hoy? Son las 11:40 de la mañana. Regresaré en poco tiempo. Todavía hay tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te fuiste corriendo? Wan. No hay un después de... A partir de este día, traducido y narrado. Seguiremos caminos separados. Nunca más nos volveremos a ver. Sin vernos, sin debernos, sin extrañarnos. Hermano Jun, que alguien llame a una ambulancia. ¿Qué sucede, Jan? ¿Cómo estás? ¿No dijeron que el accidente automovilístico fue muy grave? Wan, estoy bien. Solo quería que vinieras y me hicieras compañía. No te enojes, el banquete de compromiso aún no termina, ¿verdad? Si regresamos ahora, deberíamos llegar a tiempo. ¿Cuál es la prisa? Él no se atrevería a no esperarme. Volvamos y continuemos la ceremonia. ¿Por qué esa espalda se parece tanto a la de Eugene? Wan, creo que te equivocas. Hoy es tu banquete de compromiso. ¿Por qué estaría él aquí? Entremos primero. Eso es verdad. ¿Qué está pasando aquí? Señorita Shen, gerente del restaurante. Su banquete de compromiso no fue cancelado ya, los invitados ya se han ido. Cancelado. ¿Por qué habría sido cancelado? Porque usted no llegó antes de las 12 del día. El hermano Jun dijo que después de las 12 del día, todas las promesas quedan anuladas. Solo llegué 10 minutos tarde. ¿No pudo haber esperado un poco más? Hermana, simplemente no sabes valorar lo que tienes. Esto es más que solo 10 minutos. No te importa él en absoluto. Lo heriste por completo. Él se fue. Wan, no te enojes más. Seguro solo está haciendo un berrinche. Tal vez regrese en unos días. Hermano Jun, has despertado. Pedí especialmente a la cocina que preparara sopa de pichón para ayudarte a recuperar. Gracias, Qin. No te muevas. El doctor dijo que tus heridas aún no han sanado. Necesitas descansar adecuadamente. Date prisa y bebe la sopa mientras está caliente. Te ayudará a recuperarte más rápido. La película fue traducida y narrada por. Las heridas físicas sanarán con un poco de descanso. Pero el dolor en el corazón nunca podrá sanar. Sé que todos estos años has dado mucho por mi hermana y por esta familia. Mi hermana es quien te ha hecho daño. Qin. Quiero dejar Yongcheng e irme a un lugar donde nadie me conozca para recuperarme un tiempo. Por favor, no le digas nada a tu hermana. Está bien. Hermano Gu-hun, te vas. Aunque mi hermana puede ser obstinada a veces, ella realmente te quiere. Xian, yo terminé con eso hace mucho tiempo. Junu también es igual. Ya no quiero seguir enredado en esto. Solo quiero vivir una vida tranquila por unos días.
Bien. Respeto tu decisión. Guardaré tu secreto. Hermano Gu-hun, no importa a dónde vayas, te cuidaré desde lejos. No dejaré que te sientas solo. Gracias, Chinkin. Wan, ¿por qué estás aquí bebiendo sola? ¿Tuviste una discusión con Gu-hun? No, sinceramente, Gu-hun ha sido bastante bueno contigo. La última vez que te obligaron a beber en esa cena de negocios, ¿quién fue quien te protegió y terminó con una úlcera sangrante? ¿Cualquier otra persona ya habría perdido los estribos contigo? Sí. Gu-hun realmente te tiene muy consentida. Si le dices que vaya al este, él definitivamente no irá al oeste. Si quisieras que bajara las estrellas, él no se negaría. Todas sentimos mucha envidia de ti. No deberías dejar de apreciar las bendiciones que tienes. ¿Fui demasiado dura con él? Gu-hun es un buen hombre, sí, pero es demasiado dominante. Siempre juega a ser el salvador, como si todo el que lo deja no pudiera sobrevivir. Una mujer aún necesita su propio espacio. Que te controlen demasiado es simplemente molesto. Eso es exactamente. No creo en absoluto que él me deje. Cuando termine de hacer berrinche y regrese, tendré que darle una lección. Por cierto, Wan, ¿ya se finalizó el plan de postproducción de la colaboración entre tu empresa y Xiu? Mi primo es gerente de proyectos en Shu Culture. Incluso me preguntó por eso ayer. ¿Cuál plan de postproducción es ese? ¿Eso no se resolvió hace mucho tiempo? ¿No lo sabías? ¿No has estado ocupada con eso últimamente? La otra parte solicitó un acuerdo suplementario adicional. Gu-hun ha estado trabajando hasta tarde en la oficina cada noche. Nunca preguntaste. Él solo me dijo que el proyecto progresa sin problemas. Wan. Te estás pasando al dejarle todo a los demás de esta manera. Escuché que incluso cuando firmas contratos, lo haces en casa. En el pasado, siempre que la empresa enfrentaba un problema difícil, era Gu-hun quien se quedaba toda la noche para resolverlo. Incluso cuando arruinaba un contrato en una cena de negocios, Gu-hun era quien iba en persona al día siguiente a disculparse y salvar el trato. Es muy difícil sin Gu-hun. Wan. Chin-fang, ¿Gu-hun todavía no ha venido a la empresa hoy? No, estamos en una coyuntura crítica en nuestra asociación comercial con Cultura Shu. Ese Wan es increíble. ¿Cómo puede ser tan irresponsable? ¿Cómo pudo pasar esto? En los 5 años que llevo con él, nunca ha faltado al trabajo sin una razón. ¿Podría haberle pasado algo realmente? Hermano John, pase. Esta es una copia del documento enviado por Cultura Xiu. Quieren que Junio les presente un plan de negocio satisfactorio en 3 días. Si no, terminarán la cooperación. Lo que dijeron anoche era realmente cierto. Chin-fang, este proyecto es tuyo ahora. Hazte cargo. Wan. Esta asociación comercial la manejaba Gu-han antes, cuando estaba haciendo la entrega. Él también dijo que me ayudaría. Este Gu-han no hizo la entrega correctamente y luego desapareció sin dejar rastro. Es demasiado poco responsable. Chen Wan, creo que la persona más irresponsable aquí eres tú. Le dejaste este asunto a Chin-fang y no le prestaste ninguna atención. No culpes a Gu-han por esto. Fue él quien dijo que todo estaba resuelto. Una vez que lo encuentre, sin duda le daré una lección. Secretario John, secretaria Shenan. ¿Encontrado dónde? En el Hospital Shangen. ¿Hospital Shangen? ¿No es ese un hospital privado propiedad de Shenin? ¿Por qué estaría Gu-han allí? Lo sabía. Tú y Gu-han estaban confabulados para mentirme. Shen Huan, el hermano Yun no quiere verte. Le hiciste mucho daño. No vuelvas a buscarlo. No tengo tiempo para escuchar tus tonterías. Quítate de mi camino. Wan, si insistes en bloquear mi paso, no me culpes por ser despiadado.
Espero que te guste el gran regalo que te he preparado. Señor Gu, es hora de cambiar el goteo. La enfermera de turno dijo que este es el último frasco. Es un goteo nutricional preparado específicamente para usted por la señorita Shen Qing. Ayuda con la recuperación de las heridas. Le preocupaba que su nutrición no fuera suficiente. ¿Eso es así? Creo que debería confirmarlo con el médico tratante. ¿Por qué hablas tanto? ¿Quién eres? No te muevas. Si te mueves otra vez, no me culpes por ser despiadado. Acepté dinero para resolver problemas ajenos. Simplemente acéptalo sin resistencia y quizás sufras menos. ¿Qué está pasando? Ellas no son las enfermeras de nuestro departamento. ¿Quiénes son ustedes? Señor Gu, somos los guardaespaldas enviados por la señorita Shen Qing. No es seguro aquí. Por favor, váyase con nosotros. Shen Qing ha sido quien los envió a protegerme aquí todo este tiempo. ¿Por qué nunca los había visto antes? La presidenta Shen dijo que no debíamos molestarle demasiado. Temía incomodarlo y también que no aceptara su amabilidad. Shen Qing, ella. ¿Por qué siempre has sido tan buena conmigo y, sin embargo, tan cautelosa y precavida? Hermano Jun, te sacaré de aquí. Wuhan, ¿a dónde crees que vas? ¿De verdad tienes tantas ganas de dejarme? Sin mi permiso, hoy no darás ni un solo paso fuera de aquí. Shen Wan, lo nuestro se acabó. ¿Se acabó? ¿Quién te dio permiso para terminarlo? Nuestros 5 años juntos. Desde no tener nada hasta llevar la empresa a la bolsa. Dices que se acabó y simplemente termina. ¿Es por ella? Han estado confabulados todo este tiempo. Solo esperaban a que yo cediera para poder fugarse juntos. ¿Es eso? Aquel día en nuestro banquete de compromiso, en el momento en que me dejaste atrás para ir tras Chinfen, nuestro destino ya estaba sellado. Ahora, por tus supuestos motivos egoístas y tu orgullo, ni siquiera te importa mi seguridad, incluso sospechas de Chin-Kin, quien ha sido genuinamente buena conmigo. Fuiste tú quien cortó personalmente el último de nuestros lazos. Deja de culparme a mí. Es evidente que has estado involucrado con mi hermana. Y por eso buscas esta excusa para escapar. Wuhan, ¿cómo te atreves a decir que no sientes nada por ella? Solo quieren unirse para echarme y apoderarse de mi empresa y de todo lo que tengo. Te di 100 oportunidades, desde la primera vez en la cena cuando dejaste que Chin Fon te encubriera, hasta cuando malversaste fondos del proyecto para inversiones personales y me abandonaste en nuestro banquete de compromiso. Te perdoné cada vez, pero nunca valoraste ninguna. Ahora solo quiero irme. ¿Por qué sigues aferrándote con tanta obstinación? Ya dije que te vas a quedar. Y aún así, no me tienes ni el más mínimo respeto, solo eres una persona moldeada. No me importa, voy a hacer que vuelvas conmigo. Hermana, deja de armar un escándalo. Una vez que el hermano Yun toma una decisión, no se arrepiente. Shen Xing, traidor. Por fin lo veo ahora. Ustedes dos ya se habían confabulado hace mucho tiempo. De lo contrario, ¿por qué lo defenderías a cada momento? Shen Wan Chin-Kin es genuinamente buena contigo. ¿Por qué la calumnias? Y ahora empiezas a protegerla. Hermano Yun, ¿cómo te atreves a decir eso? Ella no tiene otras intenciones hacia ti. Si ustedes dos fueran realmente inocentes, ¿por qué se unirían para engañarme? Ya no quiero enredarme más contigo. Haz lo que quieras. Mantente al tanto de ella. No dejes que haga ninguna tontería. Ya puedes irte. No te preocupes. Wen Yun. Gu Yun, te arrepentirás de esto. Shin. ¿Qué sucede? Wan, el jefe de Shu Culture vino a la empresa diciendo que terminarán la asociación si no ven a Wan. Su actitud es terrible. ¿Qué debo hacer? ¿Me preguntas qué hacer? ¿No puedes simplemente enviarlos lejos? Ni siquiera puedes manejar este pequeño asunto. Está bien, entiendo. Si Wan estuviera aquí, definitivamente lo manejaría bien. La parte A, Gu Yun, renuncia voluntariamente a todos los bienes y propiedades de la familia Shen a su nombre y corta lazos por completo con la parte B, Shenan. Wan.
Yen Nuo fue algo que fundamos juntos. Simplemente lo tiras a un lado como si no significara nada. Por el bien de Shenin, ¿estás dispuesto a abandonar la compañía? Bien. Si crees que puedes simplemente huir con Shenin, entonces tendrás que ver si estoy de acuerdo o no. Es el sabor familiar de la sopa de semillas de loto. Como hijo adoptivo, era nuevo en este lugar, pero cada vez que como sopa de semillas de loto, las semillas han sido cuidadosamente preparadas. Cada noche, cuando trabajaba tarde en el estudio, un tazón de sopa de semillas de loto aparecía silenciosamente en mi escritorio. La nota adjunta nunca estaba firmada. Esta película fue traducida y narrada por M Media. Las semillas de loto en la sopa nunca tenían su centro. Wang Wan siempre decía que lo que más odiaba era quitarles el centro a las semillas de loto. ¿Fuiste tú quien silenciosamente hizo eso por mí? En aquel entonces acababas de llegar a la familia Shen y siempre te quejabas de que los centros amargos no te dejaban dormir. Mi hermana siempre fue descuidada y no se dio cuenta. Así que pensé en prepararme un poco más para hacer tu vida en la familia Shen un poco más cómoda. Hoy quiero hablar sobre conocimientos climáticos del libro de texto de geografía. El clima se divide en los siguientes tipos. La primera vez que presidí una reunión, estaba tan nervioso que olvidé mis líneas. Fue Chinking quien me pasó una tarjeta de pistas en secreto para que no hiciera el ridículo. Principalmente dividido en a veces me da fiebre tras mojarme con la lluvia y hay alguien que me cuida. Cuando desperté, pensé que era un sueño. Resulta que, durante todos estos años, Chinking ha hecho sacrificios por mí en silencio. Hermano Jun, sé que durante estos últimos 5 años, has sufrido muchas injusticias. Quizás romper lazos con mi hermana ahora sea algo bueno. No te preocupes, de ahora en adelante estaré a tu lado. Gracias, Chinking. Junu fue construido por mis propias manos, ahora que he renunciado a mi puesto. Si es posible, por favor. Durante este tiempo, te ayudaré a cuidar bien de la empresa. Ve a donde quieras ir. Pero por favor, no dejes que pierda el rastro de ti. ¿Está bien? Está bien. Ten por seguro, hermano Jun. Junu te pertenece. Te cuidaré bien. Y también cuidaré de Jun. Desde el principio le había echado el ojo a estos terrenos. Solo que Wan se empeñaba obstinadamente en evitar que los comprara. Mira, recientemente estos terrenos han subido de valor constantemente. Si me hubieras escuchado en aquel entonces y comprado esta tierra, la plusvalía sería suficiente para tener ganancias. La CEO Wu dijo que había riesgos con este terreno. Accionista John, un miembro veterano de la junta directiva. Presidente Shen, por favor considere esto cuidadosamente. Cuando despedí a Gen, no fue como si cortara un pilar de la empresa. Conmigo en Genu, ¿a qué le temen? Está decidido. Bien, entendido. Me pondré a ello de inmediato. Presidente Shen, hoy debe darle una explicación a Shu Culture. Chen Fen, representante de Shu Culture. ¿A dónde se ha ido exactamente la CEO? Le pido disculpas, presidente Shen. No pude detenerlo. Puedes retirarte. Hermano Chen, por favor tome asiento. La película fue traducida, presidente, en aquel entonces, el CEO de los medios. Podía darnos un margen de beneficio del 3% y que en 3 días nos daría un plan de asociación satisfactorio. Esa es la única razón por la que aceptamos asociarnos con ustedes. Pero ahora se están retractando. En cuanto al nuevo plan de asociación, el nuevo CEO de nuestra empresa, Chin Fen, ya debería habérselo enviado. ¿No lo recibió? Presidente Shen, ¿no querrá decir que esta basura es el plan del que habla? ¿O sí? Honestamente, esta propuesta está realmente a años luz del plan de asociación original que presentó el CEO. Además, el nivel es tan pobre que es inaceptable. Ya me he comunicado con la sede central. De ahora en adelante, solo aceptaremos planes del director ejecutivo. Cualquier otra cosa queda descartada. Wan ha renunciado.
A partir de hoy, esa persona ya no existe en Hanu. El director ejecutivo Chen revisará el plan. No es necesario. Presidente Shen, la asociación comercial entre Shu Culture y Jan Nu termina aquí. Esto. Jan, me niego a creer que Hanu no pueda funcionar sin ti. Presidente Shen, el asunto ha sido resuelto. Bien, continúe monitoreando el precio de las acciones de junio. En cuanto haya una oportunidad, ataque de inmediato. Al mismo tiempo, lo implementaré por parte de la junta directiva. Entendido, presidente Shen. ¿Qué vamos a hacer con la empresa en este estado? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué les pasa a todos ustedes? ¿Por qué actúan como si la empresa enfrentara un desastre inminente? ¿Es usted realmente despreocupado, presidente Shen? Acaba de perder una asociación con un gigante como Shu Culture ayer. Sin embargo, actúa como si no hubiera pasado nada. Exacto. Mire qué hora es. Accionista Lee, un miembro veterano de la junta directiva. Parece que no ha revisado la cotización en bolsa hoy. Presidente Chen, todos ustedes, era solo una pequeña asociación. ¿Realmente vale la pena alterarse tanto por esto? Las acciones de la empresa tienen una tendencia fuerte actualmente. Incluso si perdiéramos 10 asociaciones más, no tendría impacto en nosotros. ¿Qué está pasando aquí? Algo debe haber salido mal. Qinfang, ve a llamar al departamento técnico. Sí, voy ahora mismo. No es necesario. Aunque Shu Culture es una empresa pequeña, cuenta con respaldo gubernamental, por lo que su influencia social es masiva. Perder la asociación naturalmente ha hecho que el precio de las acciones caiga. Shen, deja de intentar causar problemas aquí. ¿Crees que puedes descartar mis contribuciones a Jan Nu por una sola asociación? ¿Qué has contribuido realmente a junio? Gastaste una fortuna comprando un terreno con severa contaminación de agua subterránea para construir una fábrica de alimentos. Esta película fue traducida y narrada por M-Media. Shenan, ¿cuánto tiempo más vas a seguir actuando de forma imprudente? Este terreno era algo que el director ejecutivo advirtió explícitamente no tocar antes de irse. ¿Por qué insistes en seguir tu propio camino? Eso es imposible. Este terreno seguía aumentando su valor hace solo unos días. Debe ser que Gu-Jun lo manipuló. Exacto. Wan solo dijo antes que no deberíamos comprarlo a bajo precio, pero en el momento en que compramos el terreno, surgieron los problemas. Tiene que ser Wan jugando sucio a nuestras espaldas. Miembros de la junta, saben que yo, Shening, solo me preocupo por los resultados. Los eventos de hoy me han dejado profundamente decepcionado con una Hunu sin director ejecutivo. Si se quedan o se van, decídanlo ustedes mismos. ¿Qué están haciendo? Todos ustedes, váyanse. Realmente todos son solo unos lacayos de Wan. Nunca me han aceptado realmente. Váyanse. Sería mejor si todos se fueran. Wan, no te enojes. Sin importar lo que hagan los demás, siempre estaré a tu lado. Sinfong, realmente eres el mejor. Hunu se encuentra ahora en un estado precario. Calculo que no pasará mucho tiempo antes de que Shenan termine entregando la empresa a alguien más. Manténganlos bajo vigilancia por mí. Qing, he llegado a Luchen. La casa Senti aquí es muy pacífica. El aroma del té es agradable. Gu-Jun, solo espera un poco más. No faltará mucho. Definitivamente te traeré de vuelta. El té es como la vida. El dulzor regresa al final. Espero que estés bien en Luchín. Descansa y despeja tu mente. Prueba a saborearlo. Esta es la nueva cosecha de este año. Ming y Lonching. Tiene un maravilloso dulzor persistente. Huele tan bien. Hermano Jun, tu técnica para preparar té es tan profesional, incluso mejor que la de los maestros en la casa de té. Al preparar té, debes dominar el control del calor. Es igual que gestionar un proyecto. Tienes que aprovechar el momento adecuado. No puedes apresurarlo. El té es como la vida. Primero amargo, luego dulce. Muy parecido a los primeros días de iniciar un negocio. Al mirar atrás ahora, todo fue dulce. Siguiéndote, siempre aprendí mucho. Ya sea en el trabajo o en la vida, cada palabra que dices, la anoto en mi libreta.
El té es como la vida, el dulzor regresa al final. ¿Por qué es que cuando escucho esta frase, Traducida y narrada por M Media, en mi mente, solo veo la imagen de Chin King? Chin King, la casa de té Zen en Luchuchen. El ambiente es muy tranquilo. El té también es bastante bueno. hermano Yun, mientras te guste. El Dinky y Ling en Yongchen ya deberían estar en el mercado también. Cuando tengas algo de tiempo libre, puedes ir a sentarte a esa casa de té que solíamos frecuentar. No es necesario si no estás en Yangqing. Incluso el mejor té sabe a nada. Chin King, Shenwin está llamando. Déjame contestar esto. Está bien. Si hay algún problema, contáctame en cualquier momento. Ya hemos trazado una línea clara entre nosotros. ¿Qué sucede? Gu-hun, ¿eres tú quien mueve los hilos detrás de escena para arruinar a Yun-nu? ¿Qué? Dices que algo le pasó a Junu. Chin King. Hermano Yun, ¿no estás en Luching? ¿Cómo es eso? Recibí una llamada. ¿Cuál es la situación de Juno ahora mismo? ¿Cómo es que llegó al borde de la bancarrota tan rápido? Hermano Yun, por favor, no se angustie. Escúcheme. Entonces dices que el estado precario de Yun-nu hoy está bajo tu control. Hermano Yun, usted me confió el cuidado de Junu. Si siente que mis acciones le ofenden, todavía puedo retractarme de mis decisiones anteriores. Lo siento, Chin King, ¿por qué te disculpas en mi corazón? Lo has hecho muy bien. ¿De verdad? Sí. Mi tiempo de descanso en Lucheng me ha hecho darme cuenta de que evitar las cosas ciegamente no resolverá el problema. Así que he decidido que, a partir de hoy, regresaré a Yong. Hermano Yun, siempre he estado a su lado. Gu-han, has vuelto. Lo sabía. No podía soportar dejar a Hanu ni dejarme a mí. Wan, bebe tu sopa para la resaca. Mira lo borracho que estás. Gu-han. ¿Todavía estás enojado conmigo? Sé que me equivoqué. ¿No es suficiente con eso? No, tú no eres Gu-han. Gu-han nunca me miraría con esos ojos. Wan, deja de engañarte a ti misma. Conoces la situación de Yun-nu mejor que nadie. Solo Jan puede estabilizar la situación. Humíllate. Ruégale que vuelva. Después de todo, ustedes tienen muchos años de historia. ¿Rogarle? ¿Acaso yo, Shenwan, necesito rogarle a un hombre? Sin él, Gu-han, todavía puedo sacar adelante a Hanu. ¿Qué sabes tú? No sé nada. Solo veo una mano ganadora que has arruinado por completo. Si no fuera porque Xiao Yan te protegió de la presión de la junta, Yan Nu habría sido arruinada por ti hace mucho tiempo con la empresa en caos. ¿Cómo puedes decir tales cosas? Él es bueno. Él y Shen Xing solo están conspirando juntos para derribarme. Lo vi venir hace mucho tiempo. Shen Xing, desde que éramos niñas, siempre le ha encantado quitarme mis cosas. Ahora también quiere quitarme a mi hombre. Y quedarse con mi empresa. Están juntos en esto. Realmente estás ciega por el alcohol, Chin King. ¿Cómo podría ella querer hacerte daño después de todos estos años? ¿Quién era la que limpiaba tus desastres después de que causabas problemas? ¿Quién era la que se quedaba junto a tu cama cuando estabas enferma? Necesitas despertar. ¿Tú también te has puesto de su lado? Fuera, todos ustedes. No lo creo. Sin él, Wan, Shenwan puede sobrevivir. Yen Nu seguirá siendo pública. No puedo quedarme sentada a mirar que Jin Nu sea destruida por Shenan. Debo buscar a Xiao Yan. Él seguramente tendrá una forma. Bien, ya no trataré de convencerte, pero debes recordar, no esperes a perderlo todo para arrepentirte. Podría ser que realmente me equivoqué. Xiao Yan.
Te lo ruego, por favor salva a Hanu. Tía, ¿qué está haciendo? Vamos, siéntese. Wan ha hecho un desastre de la empresa. Los socios retiran su capital y el precio de la acción cae. Si no encontramos una forma, Jong-nu va a quebrar. Sé que Wan te ha hecho daño. Pero esa empresa es el trabajo de toda la vida de Jin Bang. Por favor, por nuestro bien, te lo ruego. Tengo una forma. Conozco a alguien que trabaja en inversiones. Lin-chi del grupo Lin. La película fue traducida. La presidenta Lin tiene capital líquido y le interesa nuestro sector. Ella tiene la capacidad de inyectar capital en Juno. ¿De verdad? Eso es maravilloso. Entonces debemos asegurarnos de agradecerle apropiadamente. La presidenta Lin tiene un temperamento difícil. Odia a quienes fingen saber o son arrogantes y groseros. Haz que Shen Wan vaya a verla en persona. Su actitud debe ser sincera. No puede haber ni el menor rastro de negligencia. De lo contrario, nadie podrá salvar a Juno. Entiendo. Ciertamente convenceré a Wan cuando regrese. Incluso si tengo que atarla, la llevaré hasta allí. Gracias, Xiao Yan. Wan, esta presidenta Lin es una famosa CEO en los negocios. Tiene tácticas astutas y responde mejor a la persuasión. Cuando vayas a verla mañana, debes ser humilde. No dejes que tus emociones se noten. Mami, no te preocupes. No es solo sonreír y adular. Por el bien de la compañía, puedo actuar de forma convincente. Solo es una mujer adinerada. He visto muchas de esas. Wan, escuché que esta presidenta Lin fue compañera de Gu Yun, incluso lo pretendía. ¿Crees que si acepta cooperar esta vez, tendrá algún otro motivo oculto? Después de todo, Wan sigue soltero. ¿Cómo se atreve? Gu Jun es un miembro de mi familia Shen. Él fue criado por mi padre. Aunque ahora esté cerca de Shenin, no es algo que los extraños deban codiciar. Así es. Presidenta Lin, he oído mucho sobre usted. Soy Shenan de Yan Nu. Hace tiempo que sé que usted es una leyenda en el mundo empresarial. Al verla hoy, veo que su reputación es bien merecida. Respetada presidenta Shen. La presidenta Lin es joven y exitosa. Nuestra presidenta Shen esperaba con ansias conocerla. Háblenos de su propuesta de financiación. Tengo poco tiempo. Presidenta Lin, para ser honesta, la crisis actual en la empresa es un desastre que dejó Gu Yan. Antes de dejar la empresa, Gu Yan solía ser muy autoritario y dominante con la empresa y también con varios socios. Tiene algunas relaciones poco claras. De lo contrario, no habría huido repentinamente. Es cierto, presidenta Lin, usted y Gu. Escuché que él la ayudó bastante antes. Me pregunto qué tipo de ayuda fue esa. Presidenta Shen, ¿vino a hablar de financiación o a interrogarme? Mi inversión fue por respeto a Gu Yan. Ahora parece que la sinceridad de Jen Nu. Es solo esto, no hay necesidad de hablar de una asociación. ¿Qué quiere decir? ¿Se está burlando de mí? Veo que no vino a ayudar en absoluto. Solo quiere robarse a Gu Yun y apoderarse de Genu de paso. Con razón Gu Yan se fue. La visión y la posición de la presidenta Shen realmente no son suficientes para mantener a Genu. ¿Qué significa eso? Wan, no te enojes. Una persona así ni siquiera merece nuestra ayuda. Solo está celosa de que seas hermosa y capaz. Pensemos en otra manera. Esta película fue traducida y narrada por M Media. Control. Chin Fang, mira esto. Los proveedores exigen el pago, el banco exige el pago y las autoridades fiscales dijeron que vendrán a una auditoría. Si esto sigue así, la empresa no durará después de la próxima semana. Wan, no entres en pánico. Estoy aquí. Todos estos son problemas menores. Los fondos de los inversores extranjeros llegarán pronto. ¿De verdad? ¿Pero qué hay de la situación fiscal? En cuanto al asunto fiscal, fue porque no lo manejé correctamente. No te preocupes, acabo de terminar de redactar un plan de ajuste fiscal. Échale un vistazo. Solo necesitamos hacer un pago complementario por una parte y podemos tener a un equipo profesional explicando los detalles. Todo estará perfectamente bien. Presidenta Shen, buenas noticias. La presidenta Lin del grupo Lin envió un acuerdo de inversión, indicando que está dispuesta a cubrir todos nuestros gastos y además añadió una inversión de 50 millones. La presidenta Lin,
¿Por qué de repente? Mira, te dije que el capital extranjero que contacté ya ha dado sus frutos. Esa presidenta Lin debe haber escuchado rumores y quiere una parte de las ganancias. Ve y prepárate. Iré a reunirme con los representantes de la presidenta Lin para discutir los detalles. Muy bien, gracias por tu arduo trabajo. Director Kim, usted es un verdadero talento joven. Haber resuelto la crisis financiera de la empresa tan rápido. Parece que estamos envejeciendo. Es hora de dar paso a la generación más joven. Ciertamente, es verdad. Director Kim, díganos al fin, ¿cómo logró que la presidenta Lin interviniera? Eso es algo que ni siquiera el director pudo lograr. No fue nada, en realidad. Simplemente fui contra el consenso e hipotequé la sede de la empresa para cerrar el trato. Mi sinceridad conmovió a la presidenta Lin. Algunos dirán que hipotecar la empresa es muy arriesgado, pero no entienden que quien no arriesga, no gana. Eso es audaz. Hipotecar la sede ciertamente no es una solución a largo plazo. El director nos advirtió repetidamente antes de irse que, salvo como último recurso, nunca debemos tocar los activos principales. Eso es solo su cobardía y conservadurismo. En el mundo empresarial actual, hay que ser audaz y agresivo. No se preocupen, todos, conmigo aquí, les garantizo que ya no. Se transformará y alcanzará alturas aún mayores. Sí, el director tiene toda la razón. Ábrelo y echa un vistazo. Este es el edificio de la nueva empresa Yan. Documento del acuerdo de capital. Ella lo hizo de todos modos. Dijiste que este edificio es tu cimiento y que nunca debe ser tocado. Después de escuchar los rumores, hice que un cazador lo valorara durante la noche y lo intercepté antes de que cayera en manos del banco. Gracias, Chin King. No esperaba que aún recordaras estas cosas. Hermano Jun. El pasado quedó atrás. No te preocupes. De ahora en adelante, seguiré estando a tu lado. ¿Quién hizo esto? ¿Podría haber sido Shen Wan? ¿Desde cuándo te volviste tan atenta? Chin King. ¿Fueron esas notas en el estante del estudio hechas por ti en el pasado? Yo las hice en aquel entonces. Mi hermana era bastante juguetona y siempre le gustaba dejarte su trabajo. Tenía miedo de que te agotaras, así que quería compartir la carga. Hermano Jun, ¿te parezco molesta? Por supuesto que no. Chin King. Lo siento por lo anterior. Pensé que todas esas cosas las había hecho Shen Wen. Fue mi error pasar por alto el cuidado que me demostraste. Está bien. Mientras pueda ayudarte, eso es suficiente. Chin King. ¿Por qué estás tan preocupada por mí? ¿Lo es? Sí. Hermano Jun, te amo. Sé que tu vida en la familia Shen no ha sido fácil. Además, mamá y papá quieren que estés con mi hermana. Tenía miedo de que, si expresaba mis sentimientos, solo te causaría problemas. Así que solo te he estado observando en silencio. Resulta que la persona que realmente se preocupa por mí ha estado a mi lado todo este tiempo. Yo solo tenía ojos para Shen Wan. La película fue traducida y llamada Mía. Chin King. Gracias por elegirme tan fielmente. Hermano Jun, ¿puedo quedarme a tu lado de ahora en adelante? Tonta. Debería haber sido yo quien lo preguntara primero. Te he hecho esperar demasiado. Fue mi culpa.
Hermano Jun, ¿estás realmente dispuesto? Sí. No es que tú te cases conmigo. Soy yo quien se casa contigo. Pensé que me rechazarías. ¿Cómo podría rechazarte? En el pasado, fui un tonto y no pude ver quién era sincero. Ahora, es mi turno de cuidarte a ti. Un año después. Wan Wan. Ha ocurrido algo. ¿Qué pasa? ¿Por qué haces tanto escándalo? El cielo se está cayendo. Es ese tipo, Wan. ¿Qué pasa con él? ¿Se da cuenta de que se equivocó y quiere mi perdón? Lo sabía. Él no puede sobrevivir sin mí. Está comprometido. ¿Qué dijiste? ¿Qué compromiso? ¿Con quién? ¿Quién más podría ser? Shen Qing. Sospecho que han estado involucrados desde hace mucho tiempo. Qinfang, ¿eres estúpida? ¿Cómo podría Gu Jin comprometerse con Shen Qing? Todos estos años, ni siquiera la ha mirado una vez. ¿Cómo podría estar comprometido con ella? Debe ser falso. Todo es falso, todo ello. Solo están jugando para engañarme de nuevo. Wuhan me ama demasiado. ¿Cómo podría casarse con alguien más? Debe ser Shenin. Esa chica odiosa lo sedujo. Wan, ni siquiera vale tu tiempo. Míralo ahora, ni siquiera tiene sentido de la responsabilidad. A diferencia de mí, yo siempre te pondré primero. Imposible. Wuhan nunca podrá dejarme. Fue criado por la familia Shen. Todo lo que tiene se lo dio mi familia. ¿Cómo podría atreverse a dejarme? Él va a volver conmigo. Tengo que encontrarlo y llegar al fondo de esto. Le preguntaré a él mismo. Voy a preguntarle si esto es realmente cierto. Y narrado por MD. Wan, no seas impulsiva. ¿Para qué molestarse en preguntarle algo a un idiota así? Si vas allá y él termina protegiendo a Shen Qing, ¿no serás tú quien salga lastimada? Suéltame. No te metas en mis asuntos. Necesito que me diga en la cara que todo esto es una mentira. Él todavía me ama. Entonces iré contigo. ¿Qué pasa si intentan intimidarte? Todavía puedo protegerte. No te preocupes, Wan. Pase lo que pase, estaré a tu lado. ¿Ya lo averiguaste? ¿Dónde está Wuhan ahora? Presidente Shen, solo supe que el señor Gu apareció en la casa de Luqing Senti. Su paradero exacto aún no ha sido rastreado. Inútil, iré a Luchen yo mismo. Aunque tenga que revolver la tierra, lo encontraré. Maldición, de todos los momentos para averiarse, tenía que ser ahora. Señorita, su auto. Está bastante dañado. Si quiere que lo arregle, tomará al menos 2 horas. ¿2 horas? No puedo esperar tanto. ¿No puede pensar en otra forma? Mire, estamos en medio de la nada. No tengo las piezas ni las herramientas. Estar ansiosa no ayudará. Wuhan todavía me está esperando. No puedo permitirme perder más tiempo. Wuhan. Shening está en el asiento del pasajero. Ese perfil es definitivamente él. ¿Qué están haciendo? Wuhan. Wuhan detuvo el auto. Tengo algo que decirte. Lo sé. ¿Me escuchaste, verdad? Me escuchó. Definitivamente me escuchó. ¿Pero por qué no se detuvo? ¿Tampoco quiere verme en realidad? Señorita, ¿conoce a las personas en ese auto? Aunque te escondas de mí, te encontraré. Hermano Jun, el próximo sábado es nuestro aniversario de 1 año. ¿Lo recuerdas? Por supuesto que sí. ¿Cómo podría olvidarlo? Entonces, ¿a dónde deberíamos ir ese día? Tú puedes decidir a dónde quieras ir. Está bien. Entonces, para ese momento, solo escúchame.
Qin King, te he tratado mal. Siempre te he hecho esperar. No es malo. Cada día que paso esperándote vale la pena. El número de placa y los datos de rastreo, te los he dado todos. ¿Cómo es posible que no encontraras nada? ¿Dónde está Wuhan? Presidente Shen, el auto que conducía el señor Wuhan era un alquiler temporal y la información de registro era anónima. Debido a los ángulos de la cámara, no captó ninguna imagen clara. Realmente no hay pistas en absoluto. Perdedor. Lo siento, presidente Shen. Intentaré de nuevo. Narrado por. Debe ser obra de Shenin. Ella solo no quiere que te encuentre, Yan. Wan, a quien quieres es a mí. No permitiré bajo ninguna circunstancia que te cases con Shenin. 11:1. Finalmente aceptaste tomar mi llamada. Hoy es mi cumpleaños. ¿Puedes pasarlo conmigo? ¿Dónde estás? Iré a donde estés. Está bien, reunámonos en el pabellón Xiqiang entonces. El ambiente allí es agradable, y además, parecía que a Wan le gustaba mucho la comida de ese restaurante. Está bien, haré que alguien reserve una sala privada ahora. Nos vemos en un rato. Está bien. Wan, el lugar que te gusta. Voy a ir allá con Shen Huan. ¿Qué pensarías? Hermano Yun, prueba esto. Las costillas agridulces del pabellón Xiqiang son su plato estrella. Sabe muy parecido a lo que solías preparar. 1. Estas son costillas que hice especialmente para ti. Come más. ¿Qué tiene de bueno esta basura grasienta? Solo tú me das un gusto. Este tipo de comida casera es como un tesoro. No vuelvas a preparar platos como este. Me quita el apetito con solo verlo. El sabor es bueno. Qin King. Gracias. ¿Agradecerme por qué? Gracias por seguir recordando lo que me gusta. Y también, gracias por nunca menospreciarme. ¿No es esa la presidenta Shen de Hanu? Y esa persona a su lado debe ser el juguetito, Qin Fang. Realmente no sé qué le ve la presidenta Shen a ese juguetito. ¿Qué pasa? Nada. Entremos. Wan, realmente eres como un fantasma que no se va, pero no falta mucho. Haré que Shenan te olvide poco a poco y haré que todos tus recuerdos sean nuestros. Qin King. Voy al baño. Vuelvo enseguida. Ven aquí. 1. Ven. Camina por aquí. Shenwan debe estar pensando en Wan de nuevo. ¿Qué tiene de bueno Guyan? Tarde o temprano, lo reemplazaré por completo. 1. Prueba este pescado mandarín en forma de ardilla. Es el plato estrella del pabellón Xiqiang. Dicen que Wan solía. No lo menciones. Hola, aquí está la langosta que pidió. La película fue traducida y narrada por M Media. Wuhan. Espera, 1. Debes estar confundida. ¿Cómo podría estar Wuhan aquí? 1. Yo, 1. Wuhan, ¿eres tú? Sé que eres tú. Deja de esconderte. 1. Todos están mirando. Suéltame. Lo vi. Ese es Gohun. Me está evitando. Wuhan, detente ahí mismo. 1. Ese no es él. Te estás equivocando. Imposible. No me equivoco respecto a esto. Él es Wuhan. Wuhan, por fin te encontré. Shenin. ¿Por qué estás aquí? ¿Trajiste a propósito a Wan aquí? Hermana, ¿necesitas algo del hermano Yun? Wuhan, ¿eres realmente tú? Presidenta Chen, ¿necesita algo? Te he estado buscando por tanto tiempo. Presidenta Chen, por favor, mantenga algo de dignidad. Hermano Yun, ¿por qué me evitas? Sé que me equivoqué. ¿Podrías volver a casa conmigo? Nuestro banquete de compromiso no terminó. Se suponía que nos íbamos a casar. ¿Casarnos? Shen Wan, en el banquete de compromiso. En el momento en que me diste la espalda por Qin Fan y te fuiste, terminamos. Qin Fang me mintió.
Dijo que tuvo un accidente y entré en pánico. Por eso. Las razones ya no importan. Lo que importa es que ya he tomado mi decisión. Ahora Qingqing es mi prometida. Estás mintiendo, ¿verdad? Le prometiste a mi padre que cuidarías de mí el resto de tu vida. Guan le dio su alma y corazón, pero la veías a ella a sus espaldas y ahora quieres descartarla. ¿No sientes vergüenza ante él, ante el espíritu del tío Shen? Así es. ¿Cómo pudiste tratarme así? Crecimos juntos, construimos esta compañía juntos. Dijiste que siempre serías bueno conmigo. Qinfang, deja de intentar causar problemas aquí. Los asuntos entre el hermano Yun y mi hermana no son de tu incumbencia. ¿No son de mi incumbencia? Shen Qing, ¿te atreves a decir que no has estado tras Wuhan hace tiempo si no fuera por tu intromisión? ¿Cómo habrían terminado las cosas entre Guan y Guan de esta manera? Qinfang, esto no tiene nada que ver contigo. Cállate. Hermano Yun, fui caprichosa en el pasado. Sé que me equivoqué. Por favor, ¿no me darías una oportunidad más? Empecemos de nuevo. Esta vez, definitivamente seré buena contigo. Shen Guan, ya te di una oportunidad 100 veces en el banquete de celebración. Ignoraste todo lo que sacrifiqué. Luego, por Qinfang, me despojaste de mi puesto. Después me abofeteaste. Me robaste mi proyecto. Cada vez me decía a mí mismo Traducido y narrado por M Media. que esperara a que maduraras, pero en nuestro banquete de compromiso, cuando lo elegiste a él, supe que ya no podía esperar más. ¿Aún no lo entiendes? Él está totalmente decidido a abandonarte. Él y Shen Qing han estado confabulados todo el tiempo para absorber a Yan Nu y dejarte sin nada. Cállate. Quien realmente quiere absorber a Junu eres tú, y eres tú quien lastimó a mi hermana. Deja de hacerte la víctima aquí. Shen Guan, nunca pensé en vengarme de ti. Que yo estuviera con Qingqing fue solo una coincidencia. Ella estuvo a mi lado durante mis momentos más difíciles. Entendiendo mis sacrificios y conociendo mis luchas. Quiero estar con ella para siempre. Wu Yan, no puedes tratarme así. ¿Puedes volver a casa conmigo? Allí hay un estudio que decoraste con tus propias manos y las gardenias que plantaste para mí. Dijimos que pasaríamos toda nuestra vida allí. Donde esté Qingqing, allí es mi hogar. Shen Guan, no vayas demasiado lejos. ¿Yo voy demasiado lejos? Shanin, eres una ladrona. Robándome a mi hombre, robándome mi empresa. ¿Quién es la que realmente va demasiado lejos? Shen Qing, no seas tan presumida. Wan estaba confundido momentáneamente y aún no había reaccionado. Para un hombre como Wan, que cambia de corazón tan fácilmente, él es solo basura. Qinfeng, si dices otra palabra, no me culpes por ser grosero. Shen Guan, por nuestra vieja relación, por favor, déjame en paz. Hermana, en realidad nunca has amado al hermano Yun. Durante mucho tiempo, simplemente no soportas perder a alguien que siempre te fue obediente. Ahora que se va, finalmente ves su valor. Es demasiado tarde. Wan, ¿realmente no te queda ningún sentimiento por mí? Soy la hija de Shen Xinbang, a quien personalmente prometiste proteger de por vida. Shen Guan, te protegí durante 10 años. He hecho más que suficiente. El espíritu del tío Shen en el cielo no me culpará. Qingqing. Vámonos. No dejes que personas irrelevantes nos arruinen el ánimo. Wan. Wan, ¿acaso tú no tienes ninguna culpa? Dices que no sé valorar las cosas, pero ¿qué hay de ti? Sabías cuánto dependía de ti. Sin embargo, te diste la vuelta y te fuiste cuando más te necesitaba. Eso me hizo sentir que nunca te importé en absoluto. ¿No tienes tú ninguna culpa en esto? Sí tengo mis faltas. Entonces, ¿lo admites? Mi mayor error fue no irme antes, dándote la oportunidad de lastimarme tan imprudentemente. Narrado por M Media. Y dejar a Qingqing esperando todos estos años. ¿Cómo puedes decir algo así? Shen Guan, ya no quiero estar enredado contigo. Qingqing, vámonos. Hermano Yun, no dejaré que te vayas. No te vayas. No me toques. Wan. Wan, has ido demasiado lejos. La familia Shen ha sido buena contigo. Wan ha hecho todo lo que pudo por ti. ¿Acaso no te importa su vida? Wan, alguien tan cruel como él.
¿No vale la pena tu tiempo? Qinfang, cállate. Shen Ying, ¿has perdido la cabeza? Aunque Qinfang haya dicho algo indebido, no puedes golpearlo. Wanwen, estoy bien. Sufrir cualquier agravio por ti no es nada. Discúlpate con Qinfang. Hermana, ¿tienes personalidad doble? Hace un momento le rogabas perdón al hermano Yun y ahora te preocupas por Qinfang. Eres simplemente demasiado codiciosa. Quieres las palabras dulces de Qinfang y también la atención del hermano Yun. No amas a nadie en absoluto, solo te amas a ti misma. Mientes. Mis sentimientos por el hermano Yun son sinceros. ¿Sinceros? Entonces déjame decirte algo. Cuando Qinfang entró a la empresa, el hermano Yun fue hospitalizado por apendicitis aguda. ¿Dónde estabas tú? Estabas de vacaciones con Qinfang. El hermano Yun te llamó una y otra vez, pero no respondiste. ¿Pensaste en ese momento en la persona que abandonaste en el hospital, el hombre a quien mi padre te confió toda tu vida antes de morir? En ese momento, debíamos discutir una asociación de negocios urgente. No fueron vacaciones. Deja de intentar torcer la verdad. ¿Una asociación urgente que requiere empacar trajes de baño y vino para ir allá? ¿Y que requiere que tu asistente publique fotos de ustedes dos besándose en la playa en redes sociales? Qinfang, detente. Necesito hablar. Este asunto ha estado guardado en mi corazón por años. ¿Cómo puede actuar como si nada hubiera pasado? Shen Huan, dímelo tú misma. ¿De verdad amas al hermano Yun? Tu supuesto arrepentimiento es solo la pérdida de una herramienta que podías usar cuando quisieras. Lo hice. ¿No lo hiciste? ¿Ves? Te dije que ese tipo, Wan, es un rígido. ¿Cómo podría entender el romance como yo? Míralo, solo se enfoca en el trabajo. ¿Te traería alguna vez a un lugar como este? Eres tú quien me trata bien. Esta película fue traducida y narrada por M Media. ¿Cómo lo supiste? Si no quieres que la gente sepa, no lo hagas desde un principio. El hermano Yun lo vio todo, no dijo ni una sola palabra. Cuando llegó a casa ese día, se encerró en el estudio y bebió durante toda la noche. Entonces, ¿por qué no me confrontaste? ¿Qué sentido tendría confrontarte? ¿Acaso te importaría? Solo dices que somos solo amigos. Estás exagerando, como tantas otras veces. Wan me elige porque la entiendo mejor de lo que tú jamás podrías. Shenman es alérgica a los mangos y le diste un pastel de mango por su cumpleaños. Shenwin le teme a las alturas y la llevaste a practicar deportes extremos, alegando que le daría valor durante los últimos años. La cantidad de veces que has hecho esto es incontable. ¿A esto llamas entenderla? Yo solo. Shen Wen, son las mismas cosas que me has hecho incontables veces. Practiqué cocina hasta perfeccionarla, pero lo único que pudiste decir es que sabía horrible. Trasnoché por proyectos de la empresa hasta causarme una úlcera sangrante, y con una sola frase, descartaste todos mis logros. Tu tipo de amor es algo que no me atrevo a aceptar. Lo siento. No fue mi intención. Pensé que tú pensabas. Todo lo que pensabas era solo sobre ti misma. Pensaste que el hermano Yun nunca se iría. Pensaste que la empresa funcionaría sin él. Pensaste que todo el mundo debía girar en torno a ti. Chinkin, olvídalo, vámonos. No, no lo olvidaré. Ella debe saber los agravios que sufriste por ella. Cocinaste comidas deliciosas para ella. Solo para terminar gravemente quemado. Fuiste golpeado por gente del grupo Dingshan por ella. Tuviste que rogar ante la junta directiva por ella. Estaba equivocada. Realmente estaba equivocada. No te das cuenta de que te equivocaste. Solo temes perder a la única persona que te trató así. Lo trataste como una herramienta, un escalón, un accesorio para tu vanidad. Pero nunca lo trataste como a un ser humano. No, eso no es cierto, yo solo. Simplemente te acostumbraste a sus sacrificios. Entonces dime, el día de tu compromiso, cuando recibiste el mensaje de que Junfang tuvo un accidente,
¿Pensaste ni por un segundo en cómo se sentía el hermano Jun esperándote en ese salón? ¿Pensaste alguna vez en cómo, por tu compromiso, aceptó casarse en tu familia y cuánta gente lo menospreciaría por eso? No lo hiciste. Solo te preocupabas por Chin-fan, si estaba herido. ¿Quién más te llevaría de compras y te consentiría así? Cuando llegaste al hospital y viste que Chin-fan solo tenía unos cuantos rasguños, tu primera reacción no fue de enojo por haber sido engañada. Simplemente te sentiste aliviada de que estuviera bien. Estás diciendo tonterías. Juan no es esa clase de persona. ¿Estoy diciendo tonterías? ¿Quieres que llame a tu asistente ahora mismo y que venga aquí a enfrentarte? Veamos la grabación en su teléfono para verificar si fuiste tú quien lo instigó a enviar ese mensaje falso para engañar a Shemu y que fuera al hospital. He guardado estas palabras durante 8 años enteros. Desde la primera vez que el hermano Jun te compró el desayuno, lo tiraste a la basura diciendo que era demasiado barato para siquiera tocarlo. Desde aquel día bajo la lluvia torrencial cuando hiciste esperar al hermano Jun 3 horas solo para ver una película con Chin-fan. Desde que tú, Shin-king, basta, vámonos a casa. no es suficiente. Quiero que ella sepa lo bueno que eres y lo ciega que está. Quiero que recuerde siempre que alejó a la mejor persona del mundo con sus propias manos. Juan, no te vayas. Dame otra oportunidad. Voy a cambiar, hermano Jun. Wuhan, finalmente te fuiste. De ahora en adelante, Wan será mía. Wan. No estés triste, él no te merece. No me toques. Wan. Todo es porque me obligaste. Ya verás. No perderé. ¿Sigues pensando en el asunto del pabellón Sikang? No, Tus hombros están muy tensos. ¿Estás pensando en tu hermana? ¿en ella? No tengo ningún apego hacia ella. Es solo que Junu fue algo que construí con mis propias manos. Es como ver crecer a un niño que críe. Y ahora está a punto de colapsar. ¿Quieres ayudarlos? Pero me temo que lo malinterpretarás. Después de todo, es una empresa controlada por Shenan. Si yo interviniera, Tonto. Sé que haces esto por los empleados veteranos que trabajaron duro junto a ti, por el legado de mi padre y por tu propia dedicación. Si quieres hacerlo, entonces hazlo. Creo en ti. Shin-king, gracias. Pero debes prometerme no esforzarte demasiado. Ya arruinaste tu salud por la empresa antes. No tienes permitido volver a hacerlo. Está bien, haré lo que dices. Gerente del Departamento de Finanzas. Hola. Toma las ganancias de esos nuevos pedidos y no las registres en el informe principal. Crea un libro contable separado para mí. Señor King, eso no sigue el protocolo. Haz lo que te digo. ¿Por qué tantas preguntas? Yo asumiré la responsabilidad si algo sucede. 1 millón. Wuhan, el negocio que tanto te ha costado conseguir. Eventualmente me beneficiará a mí. Una vez que haya ganado suficiente dinero, quien quiera este basurero puede tenerlo. Wan, no te ves muy bien. ¿Estás demasiado cansada? ¿Por qué el negocio de la empresa sigue sin mostrar signos de mejora? Wan, no te preocupes. Estoy aquí. Incluso si no hay mucho progreso. Al menos las cosas no han empeorado, mejorarán poco a poco. Eso espero. Eso no está bien. Ha habido muchos pedidos nuevos últimamente. ¿Por qué la empresa sigue perdiendo dinero? Además, escuché del departamento de ventas ayer que nuestras empresas firmaron nuevos contratos con Han Tong y Ding Shang. ¿Por qué eso no se refleja en el informe? Esos son solo pedidos pequeños. Los márgenes son bajos, no alcanzan para cubrir los déficits previos. Wan, sospecho que esto podría ser un plan de Wan y Shen King.
¿Un plan? Sí, piénsalo. ¿Por qué de repente empezarían a traer negocios a la empresa? Deben estar manteniendo a la empresa con soporte vital para esperar a que el valor de mercado toque fondo y luego comprarla a bajo precio. Para entonces, este Yunnu será completamente de ellos. ¿Realmente harían eso? La gente es difícil de descifrar. Gu Yan actúa con honestidad, pero en realidad es muy ambicioso. En el pasado, trabajó incansablemente para la empresa, todo solo para tomar el control de ella. Ahora que Shen Qing lo está ayudando, ni siquiera se molesta en ocultarlo más. Es ir demasiado lejos, pensar que mi padre lo quería tanto cuando estaba vivo. Wan, no podemos simplemente sentarnos aquí y esperar a ser destruidos. ¿Por qué no? ¿Qué hice yo para merecer esto de ellos? ¿Por qué siguen arrinconándome una y otra vez? Wan, no te alteres tanto. ¿Cómo no voy a estarlo? Ellos quieren robar mi empresa, ellos quieren dejarme sin nada. ¿Qué se supone que debo hacer? Wan. En este punto, no nos queda otra opción que luchar hasta el final. ¿Cómo lucharemos? Ellos quieren adquirir la empresa a un precio bajo, ¿verdad? Haremos exactamente lo contrario. Hace poco contacté a una firma de inversión y están dispuestos a inyectar capital en Hanu si aumentamos la escala de la empresa. Su valoración no puede mantenerse baja. ¿De verdad? Pero esto requiere una cantidad importante de capital inicial para cambiar las cosas. Quizás debamos hipotecar algunos activos secundarios. No te preocupes, mientras superemos este obstáculo, los planes de Gu Han y Shen Qing no tendrán éxito. Hipotecar activos. Eso es muy arriesgado. Wan, ¿de verdad quieres ver a la empresa caer en sus manos? Está bien. Haremos lo que digas. Shenwan es realmente una idiota. Una vez que obtenga el dinero de los activos hipotecados, huiré con los fondos y les dejaré un desastre. CEO Shen, hace un momento en la puerta de la sala de juntas, escuché al CEO Kan informarle a la presidenta Shen que si consiguen la inversión de Min Kakwin, podrán librarse por completo de la influencia del CEO Gu. ¿Librarse? Está caminando directamente hacia un pozo de fuego. La empresa Mingwan es en realidad una compañía fantasma dedicada a la usura. Jin Fang pretende vaciar por completo la empresa. Pero la presidenta Chen está decidida a seguir adelante y nadie puede detenerla. Hola, hermano Yun. Hermano Yun, esta es la carta de intención de inversión entre Shenan y la empresa Mingwan. También hay un informe de investigación sobre Mingwan. Ha perdido la cabeza. Pretende usar el parque industrial para retirar fondos otra vez. Informe de investigación sobre Mingwan. Esto debe ser idea de Qin Fang. ¿Quién más podría ser? El hermano Yun lo usó contra la junta directiva para adquirir ese parque industrial hace años. Ahora vale más de 1.000 millones. Si realmente se hipoteca, la empresa no será más que un cascarón vacío. Todos esos empleados veteranos perderán sus empleos. Lo sé, vete a casa primero. Yo me encargaré de esto. Vas a ir a buscarla. Si Shenwen está confundida, aún debería entender lo que el parque industrial significa para la empresa. Mañana a las 8 de la noche en el lugar de siempre. Necesito hablar contigo sobre algo relacionado con la empresa Muan. Esta es tu última oportunidad. No hagas que te arrepientas. Gu Han, Wan, ¿incluso ahora crees que puedes hacer un movimiento? Realmente no conoces tu lugar. Bien. Qin Fang, ¿ya se han firmado los documentos? Casi. Deberías dormir un poco más. Mañana por la noche a las 8 de la mañana. Desocupa la casa de té de nuestro lugar habitual. Trae a más gente y manténlo todo limpio. Hermano Fang, ¿vamos a acabar con él? No hay prisa. Quiero que él lo vea con sus propios ojos. ¿Cómo terminó John Nu en mi bolsillo? Realmente aceptó reunirse. En el fondo, todavía le importa la empresa. Es solo que Qin Fang la tiene cegada. Aquí está lo que he recopilado.
Jinfen ha falsificado reclamos de pago en los últimos 6 meses. Solo los gastos de viaje inflados han llegado a 2 millones. Y aquí están los archivos auténticos de la empresa Mingwan. ¿Algo más? También esto, él transfirió secretamente varias patentes de la empresa, 2 a una empresa tenedora a un precio bajo, Contrato de transferencia. costándole a la empresa casi 10 millones. Este Jinfen es verdaderamente audaz. Hermano Yun, esta evidencia es suficiente para enviarlo a prisión, pero debes tener cuidado. Chinfang es una persona increíblemente siniestra, ya que no detuvo a Chen 1. Seguramente no tiene buenas intenciones. Lo sé, estaré en guardia contra él. Iré contigo. Deberías quedarte en la empresa por ahora en caso de que pase algo. Necesitas mantener estable a la junta directiva. No podemos dejar que Chinfang tome el poder. Pero ten la seguridad de que estaré bien una vez que estos asuntos se resuelvan. Iremos a Luchang y nos relajaremos como es debido. Dejemos de preocuparnos por estas cosas problemáticas. Shen Wan, ¿dónde estás? Lo siento, el suscriptor al que ha llamado no está disponible en este momento. Sin señal. CEO Gu, usted ciertamente es puntual. Pero es una lástima. Shenan no podrá venir hoy. Usted fue quien respondió al mensaje. ¿Qué otra cosa? ¿Pensaste que esperaría a que arruinaras mis planes? Wan, ¿por qué tienes que ser tan difícil? ¿No sería mejor vivir una vida tranquila en Luching? ¿No es eso suficiente para ti? ¿Por qué insistes en desperdiciar tu vida, Chinfan? Ya he descubierto todos esos tratos turbios tuyos. Si te detienes ahora, aún puedo dejar que te entregues para buscar clemencia. Está bien. Incluso si tienes evidencia. ¿Y qué? Esa evidencia solo se quedará aquí contigo. ¿Qué haces ahí parado? Quítenle su bolso. Chinfan, enfrentarás represalias por esto. ¿Represalias? Una vez que asegure el parque industrial y tome el control de Hanu, entonces podrás hablarme de represalias. Shenwin. Hola, Shen Juan, ¿qué le has hecho al hermano Yun? ¿Por qué no ha regresado todavía? ¿Qué? ¿No estás siempre con él? ¿Por qué me lo preguntas a mí? ¿No fuiste a reunirte con él? ¿No te pidió el hermano Yun que se vieran en la casa de té? ¿Reunirme con él? ¿Él me invitó? ¿Cómo no iba a saberlo? El hermano Yun quería hablar de Mingine contigo y dijo que era la última oportunidad. Claramente recibió la respuesta que enviaste. ¿Podría ser que Chinfang hizo esto? Esto es malo. El hermano Yun está en peligro. No tengo ningún mensaje en mi teléfono. Debió haber sido borrado por Chinfang. Chinfang no haría eso. Todavía lo defiendes incluso ahora. Voy a llamar a la policía. No llames a la policía. Genu ya está en una situación precaria. Si se corre la voz de un escándalo de secuestro, el precio de las acciones colapsará y nos quedaremos sin nada. El precio de las acciones. Shen Wan, todavía te preocupas solo por el precio de las acciones en un momento como este. Ese es el buen Yun. No te importa en absoluto si vive o muere. Él es muy capaz. ¿Cómo podría pasarle algo? ¿Capaz? No importa lo capaz que sea, sigue siendo solo un ser humano. Si tú no vas a salvarlo, yo lo salvaré. Gu Hun, espérame. Wan, ¿por qué tienes que estar tan por encima de todos los demás? ¿Por qué todos confían solo en ti? ¿Por qué antes Wan Wan solo tenía ojos para ti? Voy a destruir todo lo que tienes. Haré que Hanu se declare en bancarrota. Haré que Shenwan y Shen Qing lloren y me supliquen misericordia. Xin Fang, ¿cómo te atreves? Solo obsérvame. Una vez que hipoteque el parque industrial a Min Kakuan, tomaré el dinero y huiré. En cuanto al desastre que deje atrás, se lo dejaré a Shenwan para que lo limpie. Y tú, puedes quedarte aquí y esperar a morir, idiota. La película fue traducida y narrada por... Me envió un mensaje ayer para reunirnos. Diciendo que era urgente. ¿Viste su mensaje? No, ¿qué sucede? ¿De qué vino a hablar contigo? ¿Qué más podría ser? No fue más que intentar convencerme de no asociarme con Mingwan. No le prestes atención. Solo está acostumbrado a controlar todo.
Ahora que ha sido marginado, simplemente se siente desequilibrado. Pero él siempre cumple su palabra. Ya que acordó reunirse conmigo, ¿por qué no apareció? Quizás Shen Qing se puso celoso y no quiso que se reuniera contigo. No lo pienses demasiado. Solo concéntrate en manejar los asuntos de la empresa. ¿Dónde estuviste ayer? ¿Me estabas ocultando algo? ¿Qué podría ocultarte yo? Fui a comprarte un regalo. Te escuché mencionar la semana pasada que te gustaba la colección de perlas de esta marca. Fui específicamente al mostrador para elegirlo para ti. Solo fuiste a escoger un regalo y ni siquiera contestaste tu teléfono. Por supuesto, tengo que estar concentrado cuando elijo un regalo para ti. Además, ¿es realmente tan importante un mensaje de Gu Yan? Sospecho que él nunca tuvo la intención de venir. Solo envió ese mensaje para despertar tu curiosidad. Él no es ese tipo de persona. Wan, eres demasiado nostálgica con respecto al pasado. Cuando el corazón de un hombre cambia, cambia rápido. Él trata a Shen Qing también ahora. Probablemente ya se olvidó de ti por completo. Quizás hasta Shen Qing fue engañada por él, pensando que encontró un tesoro. Pero Shenin es tan inteligente, ¿cómo podría ser engañada? Una mujer enamorada tiene un coeficiente intelectual de 0. Wan te trató tan bien al principio, ¿y acaso no se dio la vuelta y se fue de todos modos? Lo que siente por Shen Qing es probablemente solo un capricho pasajero. Si realmente le importara, ¿por qué me dejaría plantada? Qin Feng tiene razón. Ya no debería estar pensando en él. Él fue tan bueno conmigo en aquel entonces. ¿Cómo pudo cambiar tan repentinamente? Esta película fue traducida y narrada por M Media. Debe tener sus propias razones para dejarme plantada. Quizás fue obligado a hacer algo por Shenin. En su corazón. Él debe seguir preocupándose por mí, ¿verdad? Shenin. Shenin definitivamente está tratando de causar una ruptura entre Gu-hun y yo otra vez. Ella quiere que me rinda con él. No caeré en su juego. Una vez que Gu-yong se deshaga de ella, definitivamente vendrá a buscarme. Shen, ¿Qué le pasa a Shen Wan? ¿Realmente ha sido embrujada por Jin Fang? Gu-hun ha estado desaparecido por tanto tiempo y ella ni siquiera está un poco preocupada. Incluso si algo le pasó a Gu-hun y los archivos fueron destruidos, todavía tengo copias de seguridad. Jin Fang, si algo le ha pasado a Gu-hun, definitivamente lo vengaré. Shen Huan, aquí están las pruebas de que Jin Fang malversó fondos públicos y se coludió con Mingwan. La desaparición de Gu-hun definitivamente está conectada con él. Si todavía no me crees, solo mira las cuentas de la empresa, coteja los gastos que reportó y entenderás. Enviar la evidencia no es suficiente. Necesito ir a la casa de T y ver qué está pasando. Tal vez pueda encontrar una pista allí. ¿qué pasa? ¿Viste algo que te molestó? No es nada, solo correo basura. Este es el contrato final con Min Kakwan. Solo firme aquí y los fondos podrán ser liberados. Bien.
Oficial, debe haber habido una pelea aquí. Aquí es donde Gu-hun desapareció. ¿Estás segura de que se reuniría con alguien aquí? Estoy segura. Me dijo que lo viera en la vieja casa de té a las 8 de la mañana. Mire, este es el mensaje que me envió. Revisaremos de inmediato las cámaras de vigilancia y ampliaremos el área de búsqueda. Debería volver y esperar noticias. La contactaremos si hay algún avance. Está bien. Gu-hun, tienes que estar bien. Esta película fue traducida y narrada por M Media. Chin Fang, miserable. ¿Cómo es posible que estos gastos de proyectos fluyan a una empresa privada suya? Son decenas de millones. Evasión fiscal. Malversación de fondos públicos. ¿Cómo se atrevió a mentirme? Guan. Wuhan es del tipo que se cansa de lo viejo y ansía lo nuevo. No le prestes atención. Ven a tomar un café. Chin Fang, entra aquí ahora mismo. ¿Qué sucede, Guan? Chin Fang. ¿Cómo explicas esto? 30 millones en evasión fiscal. Y casi 50 millones en malversación de fondos. ¿Crees que la empresa es tu cajero automático personal? Guan, por favor, déjame explicarte. Todo es un malentendido. El departamento de contabilidad cometió un error en los libros. Haré que lo corrijan de inmediato. ¿Un malentendido? Veremos si la oficina de impuestos y la policía económica piensan igual. Guan, por favor, escucha mi explicación. Lo hice por nosotros. Solo quería ganar lo suficiente para llevarte lejos de aquí. Ya no tendríamos que soportar la actitud de Gu-hun. Alguien como tú no merece hablar de nosotros. Guan, dame una oportunidad más. Puedo compensar mis crímenes. Soy viejo conocido del jefe en Min Kakwan. Puedo convencerlos de que retrocedan y recompren los activos. ¿Tú puedes convencerlos? Por supuesto, confía en mí una vez más. Cuando resuelva esto, estaré a tu merced. Está bien. Si te atreves a jugar otro truco, llevaré esta empresa a la quiebra. Solo para asegurarme de que pases el resto de tu vida tras las rejas. Hermano Fang, ¿de verdad vamos a huir? ¿Qué hay de Shen Wan? ¿Prefieres ir a la cárcel en lugar de escapar? La tonta de Shen Wan realmente creyó que podía convencer a Min Kakwan. ¡Qué increíblemente ingenua! ¿Y si se entera? Para cuando se dé cuenta, ya estaré en el extranjero bebiendo champán. En cuanto a Hanu y Gu Yun, puedes preocuparte por quien quieras. Presidente Shen, esto es malo. Mire, Ochin ha huido. El grupo Mongan dice que nunca lo han conocido. También nos instan a entregar los derechos de propiedad del parque industrial de inmediato. Huyó. No sé cómo se filtró la noticia. El precio de las acciones de la empresa ya ha alcanzado el límite diario a la baja por esto. Muchos accionistas están vendiendo sus acciones. ¿Vendiendo? Entonces que vendan. Presidente Shen. Notifique al Departamento de Finanzas. Utilice todo el capital de trabajo disponible. Retírelo por completo y sígalos en una venta masiva. Liquidación. Venda todas las acciones nuevas de Yen que tenemos en nuestras manos. Presidente Shen, eso es la base de la empresa. Si lo vendemos, perderemos el control por completo. La empresa ya es un cascarón vacío. Es mejor reducir nuestras pérdidas ahora. Este dinero aún puede utilizarse para pagar la indemnización de los antiguos empleados que han estado con la empresa. Esto es lo último que puedo hacer. Gu-han, lo siento. No pude proteger la empresa. Estamos acabados. Acabados. Un ejecutivo se ha fugado con los fondos de la empresa provocando una crisis financiera. El precio de las acciones se desplomó un 20% ese día. El fundador Gu-hun sigue desaparecido. Este antiguo gigante empresarial podría enfrentarse a la exclusión de cotización. Gu-hun. Hermano Jun, despierta. Hermano Jun. Está gravemente deshidratado y tiene heridas externas infectadas. Debemos llevarlo al hospital de inmediato. Hermano Jun, esfuérzate. Ya casi llegamos al hospital. Hermano Jun.
No te muevas. Se le sospecha de malversación de activos de la empresa y evasión de impuestos. Venga con nosotros. Aléjense. Tomen este dinero y gástenlo. Suéltenme. Tengo mucho dinero. Pueden tomarlo todo. Suéltenme. ¿Quién querría tu dinero sucio? Vamos. Hermano Jun. Chin-Fang ha sido arrestado por la policía. Intentó huir y fue atrapado con las manos en la masa. Evasión de impuestos, malversación de fondos públicos. La evidencia es irrefutable. Ahora se pudrirá en la cárcel. Después de todos estos años de enredos, finalmente llega a su fin. Hermano Jun. Sé que esto es repentino, pero no quiero esperar más y no quiero perderte. ¿Te casarás conmigo? Acepto. Hermano Jun. ¿Qué día deberíamos elegir para casarnos? ¿Qué tal el próximo mes? Déjame decirte, hay mucho movimiento hoy. Escuché que el director ejecutivo del grupo Gu se casa. La novia es la segunda hija de la familia Shen. Todo el mundo habla de ello esta noche. Mía. ¿Qué dijiste? Gu-hun se va a casar. Con Shening. Así es el tema del momento. La boda es mañana en el Hotel Boy. Dijiste claramente que yo era a quien más amabas. Besens. Besens. Hermano Guhan. Guhan. No puedes casarte con ella. Shen Wan, esta es mi boda. Lárgate. ¿Por qué ella? En el orfanato. Yo fui quien te recogió. La primera vez que tuviste fiebre, yo fui quien te dio mi manta. Solíamos ser tan buenos el uno con el otro. ¿Por qué te casas con otra? Shen Wan, creo que recuerdas mal. En el orfanato. Quien sacó al hermano Guhan de la nieve fui yo. Esa manta también era mía. Tú solo se la entregaste a él. Presidenta Shen, detenga este enredo. Todo lo que ha hecho está a la vista de todos. ¿Qué derecho tiene de arruinar esta boda? Cállate. Los asuntos de Guhan no tienen nada que ver contigo. Guhan me ama. Él solo me ama a mí. Te di 100 oportunidades, Shen Wan, desde la primera vez. Te atribuiste mi trabajo y se lo diste a Chin-Fang. Hasta el momento en que me abofeteaste por su culpa. Y finalmente, en el banquete de compromiso, cuando te diste la vuelta y te fuiste, fuiste tú misma quien destruyó cada oportunidad. No, no, no. Ahora entiendo. Todos solo quieren verme como un hazmerreír. Les diré a todos, si yo no puedo tener paz, ninguno de ustedes la tendrá. Si Shen Zhenbang pudiera verte desde la tumba, sería suficiente para revivirlo de la rabia. Él te confió ver a Yogu entonces, pero ciertamente no para que hundieras la empresa y romperas el corazón de todos. Ella no hará nada imprudente, ¿verdad? No lo sé. Ella no hará ninguna tontería, ¿verdad? Hermana. Hermana. Shen Wan, no hagas nada precipitado. Hablemos de esto con calma. Ya no queda nada por decir. Lo he arruinado todo. La empresa de papá, tu confianza y nuestro pasado. ¿Por qué lo trajiste aquí? Para verme hacer el ridículo. Shen Wan, entonces, finalmente tuviste tu día de vuelta en el que confiaste en mí en lugar de en él. ¿Por qué nunca te detuviste a pensar que terminarías en esta posición? Fuiste tú. Fuiste tú quien me engañó. Tú fuiste quien me dijo que Guhan y Shen Xin habían estado confabulados por mucho tiempo.
Tú fuiste quien dijo que Wuhan quería apoderarse de la empresa. Fuiste toda tú, hermana. Mira bien, ¿quién es la persona que te hace daño? ¿Y quién es la persona que te protege? Incluso cuando el hermano Yun estaba encerrado en el almacén por Qingfang, le preocupaba que la empresa Mingwan te engañara. Tenía miedo de que terminaras en prisión. Por eso, se quedó toda la noche reuniendo pruebas de los crímenes de Qingfang. Me equivoqué. Realmente me equivoqué. Wan, hermana. Realmente me equivoqué. El CEO ha regresado. Gracias al cielo, con el CEO y el presidente Shen aquí, nuestra empresa está a salvo. En efecto. CEO Gu, finalmente has vuelto. Los veteranos, junto con todos los hermanos y hermanas de la empresa, hemos esperado este día. Así es, CEO Gu, en los días sin ti, sentimos como si hubiéramos perdido nuestra columna vertebral. Ahora que has vuelto, finalmente podemos estar tranquilos. Miembros de la Junta, queridos colegas, todos han sufrido durante estos tiempos difíciles. Gracias a todos por estar aquí hoy. Yunnu Group no estaría donde está hoy sin las contribuciones de todos, las recientes tormentas y las dificultades que soportó la empresa. Esto también nos ayuda a ver claramente quiénes son los que han compartido las dificultades con la empresa. Bien. Desde hoy, Yunnu Group se renombra oficialmente como Yunchin. Yunchin, qué buen nombre, representa esperanza, calidez y nuestras aspiraciones para el futuro. Espero que, con sus esfuerzos colectivos, el futuro Yun Group logre resultados aún más brillantes. Bien, verdaderamente bueno. Hermano Yun, llamemos a la empresa Yunnu, ¿te parece? Representa la promesa que le hiciste a mi padre de cuidar de mí. Esta película fue traducida y narrada por Media. Yunnu renombrado a Yunchin. Resulta que algunas promesas realmente tienen fecha de vencimiento. Wan, mamá ha encontrado un trabajo para ti, gerente de la biblioteca de la comunidad residencial. Deberías presentarte a trabajar la próxima semana. Deja que el pasado sea el pasado. Solo vive bien tu vida.